una falta de responsabilidad de las autoridades no actuar en consecuencia, ¿no? Cuando a todas luces el concepto de narcoterrorismo o terrorismo está perfectamente definido y tiene eventos de esta naturaleza, si no en su totalidad, tiene varios elementos que podrían ya calificarlos de esa manera. ¿En qué momento vamos a tener políticas públicas que trasciendan los colores partidistas? Porque esto que estamos viendo se reduce a una lucha política. Muy buen día, amables amigos de Hay Dato Encerrado. Está con nosotros la periodista Dalia Martínez, a quien le agradezco mucho. Vamos a hablar un poquito del tema de la violencia en el país. Muchas gracias. Muchas gracias por venir otra vez aquí al Dato Encerrado. Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación, y siempre es un placer estar aquí contigo y tu auditorio que nos sintoniza, que nos siguen y que, bueno, están al pendiente de lo que decimos. Para mí siempre es un placer. Gracias. Oye, ¿cómo ves el inicio de gobierno de la señora Claudia Sheinbaum? 3 semanas con al menos tres episodios muy fuertes de violencia. Podremos tener muchísimos más, pero vaya, 3 muy fuertes. Básicamente Sinaloa, primero Guerrero, Sinaloa, y ahora justamente Guanajuato, el estado que históricamente habían dicho tenía más violencia porque es un asunto, es un tema de que está gobernado por panistas. ¿Cómo ves? Se desata esta ola de violencia ahora en Guanajuato con 2 explosiones, 2 coches bomba, y bueno, entra también la discusión política. Hay muchas cosas. Quisiera tomar primero tus impresiones generales, Dalia. Pues es un recibimiento tremendo, ¿no? El que le dan los grupos fácticos que operan en México. La verdad es que le dejaron un paquete muy pesado. Me parece que no está respondiendo el Estado mexicano como debería en una situación como esta. Creo que la respuesta que la están orillando a tomar también es un poco apresurada, ¿no? Ella va todas las mañaneras a hacer su balance frente a los periodistas, frente a los medios de comunicación, y bueno, pues me parece muy lamentable las expresiones que ha tenido hasta ahora, por ejemplo, en el caso de los coches bomba, que pues es lo que es, son coches bomba, no hay otro calificativo que darle a este asunto. Y bueno, pues la tendencia de gobierno siempre es a minimizar las cosas y a decir esto no es terrorismo. Entonces, entonces que nos diga el término adecuado, ¿no? Para calificar un acto como esto que raya en el terrorismo. Por supuesto que hay todo un juego político, evidentemente, de hacer ver como no tan malo lo que está pasando, pero la realidad es el terror. Los ciudadanos vivimos, digamos, escenarios de temor. Y vamos a empezar con este clip que me llamó mucho la atención y por eso lo traigo hoy. Ahí está. Pues se trata, digamos, de cómo se veía, ¿no? En Guanajuato, a lo lejos, la escena de este coche bomba, ¿no? Entonces, evidentemente, como dices, pues los ciudadanos tenemos que estar lidiando con este escenario. Y a ver si puedo meter este otro video. ¿La casa de lado también es ustedes? No, nada más esta. ¿No más? Sí. Sí, a la de Yudica. Ah, sí, la amarilla. Ah, no, sí. No, Buenos días, esto es en Acámbaro, Guanajuato. Coche bomba. Como pueden ver, así es despertar hoy 24 de octubre en Acámbaro, Guanajuato. Yo no sé cuál es la seguridad que tenemos. No veo por aquí a la alcaldesa presente. Mientras que aquí en policía hay heridos.
Así desperté el día de hoy en mi casa. Buenos días. Ya necesitamos que decir qué está pasando por el... Pues de todos estaba dormida cuando me agarraron, compañero. Sí, O sea, por favor. Sí, señor, no se puede acercar al vehículo, por favor. Por favor, por favor. pues ya no creo que vuelva a explotar. Señora, le explico, buen día, agente Trejo. Le explico lo que pasa. Es que tratamos de preservar... Pude perder a mis hijas el día de hoy. Sí, entiendo, la entiendo, tranquila. No quiero ofenderla, ¿verdad? Nada más mi situación es para que la gente se aleje de aquí porque puede haber otro vehículo que pueda No, ya no va a generar haber otro otro daño. vehículo. Entonces, no sé si me pueda apoyar, por favor. Ya sacó sus cosas, se va a ir. Ujú. Híjole, pues la escena súper fuerte. ¿Qué opinas? Pues es muy lamentable, ¿no? Que ante la evidencia queramos hacer ojos cerrados, quiera el gobierno hacer ojos cerrados y buscar como darle la vuelta a ese asunto que a todas luces, ahora sí que dijera el clásico de Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se puede negar. Es lamentable, es triste lo que estamos viviendo y más triste es la actitud que está tomando este gobierno que recién inicia, que está en manos de una persona que nosotros veíamos con esperanza para que diera una vuelta, ¿no? al asunto. Es lamentable también los dichos de su secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, que no lo veo en su papel normalmente preponderante y de como lo quisieron pintar en campaña, ¿no? La verdad es que no ha sido lo que esperábamos, ni ha tomado las decisiones que todo el mundo esperaría en personas estadistas, ¿no? Que están al frente pues, de millones de la seguridad de millones de personas en este país. Oye, pues ahorita que lo mencionas, hay que ver de una vez las declaraciones de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. A ver, En veamos. Guanajuato, esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. No, el terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es, es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos. Son grupos delincuenciales entre ellos, porque pues aquí no hay Estado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? No, sin lugar a dudas, pues obviamente son grupos delincuenciales. Obviamente se están enfrentando hacia ellos, digo, eso no está en discusión. Lo que está en discusión aquí es qué hace la autoridad ante ese tema, ¿no? No podemos ser, el Estado no se puede sumar al papel de espectador nada más, ¿no? Y decir, sí, claro, se están peleando, es como cuando uno va, pues no sé, a un bar y se arma la bronca, ¿no? Uno no puede quedarse como espectador nada más, por lo menos das aviso a la autoridad y la autoridad tendrá que pues tomar partido y separar a las personas que se están peleando, digamos en un bar, estoy haciendo referencia, ¿no? a un bar, y después sancionar, ¿no? Digo, llevárselos a los dos a la cárcel, ¿no? Y tomar acciones. No puedes quedarte como espectador. No estamos hablando de un pleito callejero, ni un pleito de cantina. Aquí estamos hablando de un coche bomba que estalló a plena luz del día, que pudo haber tenido mayores consecuencias para la población en general, ¿no? Ahorita fue un coche bomba, pues en una calle transitada a plena luz del día, al otro, digo, si nos vamos más allá y si los dejamos, puede ser un coche bomba instalado, pues, donde haya más gente con daños colaterales y pues con vidas inocentes que lamentar. Pues lo que dice el secretario, en la justificación del secretario es que no hay tintes religiosos, ideológicos, como si fuera
como si fuera eso algo bueno, ¿no? O sea, qué bueno, no están todavía esas tesituras. Pues ojalá que no lleguen, porque precisamente, por ejemplo, en el caso de Michoacán, pues ya vimos al crimen organizado mezclado con esencia religiosa, ideológica, y el resultado fue muy desagradable. Pues evidentemente no lo queremos ver, pero aquí se suma también el juego político. A mí lo que me da la impresión es que lamentaría mucho que sea verdad lo que dice Omar García Garfuch. Me explico. Dice, es un tema entre dos bandos delincuenciales. Sí, pero el estallido fue afuera de una instancia oficial. Eso quiere decir que están trabajando con alguno de ellos, al menos, porque si se lee entre líneas es lo que está diciendo. Básicamente, hay un tema entre dos bandos delincuenciales, sí, pero uno está, pero el hecho de violencia se registra afuera de la instalación de la policía. Entonces, ¿qué nos está diciendo implícitamente? Otra cosa que me llama mucho la atención es que se confirma que hay, sabemos que Guanajuato es de los estados, y no es el que más tiene robo de combustible, huachicol. Entonces, sigue estando el huachicol, por los mismos dichos del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sigue siendo Guanajuato, digamos, un nido de huachicoleros. Entonces se mantiene esta parte de la alerta de seguridad nacional, porque evidentemente están traficando con con el combustible, que básicamente es de interés de todos los mexicanos. Súper grave lo que está diciendo. Entonces, pues que se eche a andar una estrategia, tendría que hacerlo para combatir este flagelo que se supone que ya estaba pues bastante controlado, de acuerdo con lo que al menos decía en el discurso Andrés Manuel López Obrador. Es correcto lo que dices y además, exacto, o sea, donde estalló uno de los coches bomba fue afuera de una estación de policía. Sí, eso los interpreta como un tema amenazante para la autoridad. Bueno, pues entonces yo no sé de qué estamos hablando, ¿no? Sí, podría ser, habría que confirmar con las investigaciones que es un pleito entre dos cárteles o dos cárteles rivales, pero ¿por qué afuera de una estación de policía, no? A mí me parece que también ahí va implícito pues un mensaje para la autoridad, ¿no? No hay que olvidar tampoco la escena dantesca que también se vivió cuando acababa de asumir la presidenta Claudia Sheinbaum y los cuerpos que se presentan en Sinaloa, ¿no? Que le dicen bienvenida presidenta, ¿no? Si eso Sí, no les da una lectura política, ideológica también, pues entonces no sé de qué está hablando García Harfuch, ¿no? me llama Este, mucho la atención que una vez llegado el nuevo gobierno empiecen estas escenas tan cruentas, y que evidentemente pues le está ahora sí que literalmente estallando el país. Eh, Curioso porque digamos que el discurso oficial por completo era otro. Hablaban de una transición tersa, hablaban de que todo estaba bien, se iba camino hacia una supuesta pacificación, y los hechos pues nos vienen a decir que no hay pacificación, es un mito. Evidentemente no está bien el país y eh, todavía, afortunadamente, si se me permite, pues hay organizaciones civiles y sociales que, bueno, pues están haciendo un seguimiento puntual de cómo se va comportando la violencia en el país entero. Qué bueno que le dan seguimiento, siempre en base a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí, pero también con las carpetas de investigación que se van recopilando a través de las fiscalías y también pues lo que la propia gente denuncia, pero que a veces no alcanza para llevarlo a juicio. También no hay que olvidar que también, bueno, pues hay una tasa negra altísima en cuanto a la violencia que se vive día a día en este país y también, sobre todo y puntualmente en el tema de homicidios dolosos y actos que tienen que ver con la delincuencia organizada.
Revisamos el informe. Este es un informe que presentó el día de hoy en la organización México Evalúa, que es una ONG que está constituida desde hace más de 15 años y bueno, pues da puntual seguimiento a los temas de violencia y ahora de pacificación, también así lo han llamado, y lo analiza estado por estado. Es un ejercicio muy interesante que va midiendo cómo se comporta la violencia en diferentes entidades del país. Y es Muy bien. bastante interesante, les digo, porque además tiene un doble mérito, porque está basado en los reportes y en los informes que da el propio Sistema Nacional de Seguridad Nacional, pero también lo que recaban ellos a través de las carpetas de investigación y también los testimonios que a veces no llegan a convertirse en una investigación, pero que se quedan por lo menos en la parte inicial de un juicio, de un asunto judicial, de una acción judicial. Y bueno, en esta narrativa, ellos comentan, en el último informe que dan, hacen un, un recorrido muy amplio y para ello categorizan 4 niveles según el balance del homicidio doloso en las diferentes entidades federativas y lo califican en bajo, que está marcado con verde. Si bajas un poquito la gráfica, Julio, por ahí vamos a empezar a ver los mapas, ¿no? Hay un mapa de la ciudad, del país, donde el verde significa que en esas entidades hay una tasa inferior al promedio nacional con tendencia a la baja, que sí las hay. Luego en amarillo están las entidades con una tasa inferior al promedio nacional de homicidios dolosos, donde la tasa de medición son por cada 100,000 habitantes. Y luego está el color rojo, el mapa está en algunos estados marcado en color rojo, donde están las entidades con una tasa superior al promedio nacional con tendencia a la baja. Y luego está un color guinda, que significa un índice muy alto en entidades con una tasa superior al promedio nacional con tendencia a la alza. Y es muy interesante ver las tendencias aquí, porque según la medición de México Evalúa, por ejemplo, hay 11 entidades que superan el promedio nacional de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que hay 11 entidades donde están superando el promedio nacional, donde está Colima, Morelos, Baja California, que son las 3 entidades más violentas en este momento del país, Yucatán, Coahuila y Durango, que son las más pacíficas en contraste, ¿no? Y hay 18 entidades con un incremento de la violencia homicida en comparación del último año. Tabasco, ahí se encuentran Tabasco, Baja California Sur y Chiapas, que registran incrementos alarmantes según la propia organización, y está también Zacatecas, Durango y Coahuila con las reducciones más destacadas. Hay otras entidades con las tasas de incremento más altas, donde se destacan por albergar conflictos entre grupos criminales, precisamente, y las más pacíficas por impulsar procesos de seguridad por la vía civil, excepto Zacatecas, por lo que vale la pena, dice el estudio, estudiar a profundidad cómo se están pacificando dichos estados. Quiero decirles también, por ejemplo, que existen 14 entidades del país donde la violencia va a la baja, y en esa medición destaca Michoacán, que es de donde yo vivo, donde según el estudio de México Evalúa está a punto de pasar de una situación grave a una situación positiva. Y me detengo aquí porque dice el estudio que es un estado que recientemente cambió a su titular de seguridad pública, estoy leyendo, al Sí. titular de seguridad pública, por lo que vale la pena estudiar las políticas que se implementaron a partir de ese cambio que fue en junio pasado. Ellos atribuyen que la baja que ha tenido el estado de Michoacán, por ejemplo, que para todos es muy conocido, que tiene conflictos de violencia y brotes de violencia, pues
hasta hace poco muy graves como los que tiene, por ejemplo, Sinaloa, y de junio para acá, según el estudio de México Evalúa, pues esto ha cambiado prácticamente de manera radical. Yo lo verificaría un poquito más y lo contrastaría con estos temas, porque, bueno, pues lo que pasó hace poco de lo de los coches bomba, perdón, no hay que olvidar que fue entre los límites precisamente de Guanajuato y Michoacán. Acámbaro, de hecho, por ejemplo, Ujú. los acambarenses se sienten más michoacanos que guanajuatenses, eso hay que también Ujú. decirlo, ¿no? Sí, en las tiendas, por ejemplo, en las tiendas de Michoacán se pueden conseguir acambaritas, ¿no? Que es el pan tradicional de allá. Así es. Es muy común pasarte a Guanajuato a comprar ropa, por ejemplo, en Moroleón. Es correcto. Bueno, Okey. y bueno, pues así está el tema. Si pueden, consúltenlo, está disponible, está en la red. Es un estudio bastante interesante. Es un estudio bastante interesante que mide de enero al mes de septiembre, de enero 2023 a septiembre del 2024. Oye, por lo que estoy viendo, podemos, digamos, de manera periódica lo van a estar colocando, ¿no? Cada mes. Así es, así es. Pues está muy Entonces, interesante para hacer este seguimiento entidad por entidad. Obviamente que todos los ciudadanos ahorita estamos preocupados por estos escenarios de violencia y lo que menos queremos es que se desate un, pues, un episodio como esto cerca de casa, ¿no? En el caso de Michoacán, me llamó la atención, hubo algunos tweets que alcancé a a a revisar donde decía que no se olvide el tema de Michoacán, porque está muy cerca de Guanajuato y esto que pasó pudo haber sido, digamos, provocado por grupos de Michoacán. Es muy temprano para poder suponer algo así, pero pues evidentemente estamos hablando de zonas y como lo habíamos dicho, pues que culturalmente comparten cosas, ¿no? Y una de esas cosas que comparten, lamentablemente, pues es la movilidad, el movimiento del crimen organizado. Entonces, pues también hay que recordar que el gobierno federal ha sido muy crítico de lo que pasa en Guanajuato, porque cuando empezó lo de Guerrero, lo de Sinaloa, decían, es que lo que pasa en Guanajuato, cuando todavía no había estas escenas. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando, me llama mucho la atención, sobre todo este último escenario de violencia y que nos lleva a meterle adjetivos como colombianización y terrorismo. Ahí también hay una lucha política, una lucha del discurso, sobre todo del panismo, que ha dicho, hey, tenemos que castigar como terrorismo a tales acciones, ¿no? Cuando se meten con la población civil. Me parece que tienen razón, pero por alguna situación que todavía no alcanzo a comprender, Morena está combatiendo este escenario. Yo no sé por qué les afecta tanto que se nombre terrorismo o narcoterrorismo a este tipo de acciones. Pero me llama mucho la atención la lucha política y la lucha discursiva ahí está. O sea, pareciera que el problema no es la seguridad, pareciera es cómo la interpretamos. ¿Cómo ves esto? tiene que ver con conceptos de política internacional, Julio, tiene que ver con Mm, términos de esa naturaleza, porque si empiezas a aceptar que hay un estado donde el terrorismo se ha instalado, necesariamente tendrían que empezar a intervenir organismos internacionales como efectivamente sucedió en Colombia y y en otros países donde se presentan este tipo de eventos ya con ese carácter, ajá, ¿no? Entonces, me parece más bien que obedece a un tema de política internacional y ajá, pues, una jugada ya de otra índole. Por eso son
como Estado mexicano, a mí me parece que están cuidando esa parte, ¿no? Porque, dicho sea la verdad, también Estados Unidos está limándose las uñas desde hace tiempo para ver a qué horas tiene una señal para poder intervenir pues en territorio mexicano y pues obligar a los gobiernos o al gobierno mexicano para intervenir de alguna manera con su fuerza ya federal y de inteligencia y todo lo que implica. A mí me parece que tiene que ver más con este asunto que con un tema de criterios nacionales o de cómo se ve o de la negación. Pero me parece también una falta de responsabilidad de las autoridades no actuar en consecuencia, ¿no? Cuando a todas luces el concepto de narcoterrorismo o terrorismo está perfectamente definido y tiene eventos de esta naturaleza, si no en su totalidad, tiene varios elementos que podrían ya calificarlos de esa manera. Pero una vez que un Estado acepta que en su territorio hay terrorismo o narcoterrorismo, en ese momento es la señal precisa para que otras naciones puedan intervenir en su territorio. Con O- eso o- tiene que ver. ok, si tiene que ver con esto, entonces estamos hablando de que hay también un acto de alta traición política, porque justamente los que hoy piden que se nombre con todas sus letras narcoterrorismo o terrorismo en nuestro país, en el sexenio de Felipe Calderón, por supuesto que se negaban este tipo de conceptos y utilizaron algunos otros como colombianización. Estoy hablando en este caso del hoy dirigente panista Marco Cortés, ¿no? Él básicamente está rechazando, él ahorita está diciendo que se tiene que acreditar estos conceptos cuando en tiempos de Felipe Calderón el panismo si algo hizo fue rechazar precisamente estas concepciones. Entonces, ahora el tema es que todo se reduce a lo político, cuando a mí me parece que los asuntos de seguridad y sobre todo los de seguridad pública y seguridad nacional tendrían que tomar una trascendencia en el discurso y que incluso se trascienda en las administraciones. Es decir, en qué momento vamos a tener políticas públicas que trasciendan los colores partidistas, porque esto que estamos viendo se reduce a una lucha política y se reduce a fuiste tú porque tú no sabes gobernar. Ay, y no hay elementos. O sea, qué bueno que hay organizaciones como México Evalúa que tomen aquí sí me gusta mucho esto de que utilizan los propios datos del gobierno para decirle, miren, aquí hay, podemos interpretar qué tal política pública está funcionando, tal política pública no está funcionando. El problema, insisto, es que son muy hábiles estos políticos para darle la vuelta y en el discurso victimizarse. Eso me parece que tendríamos que dejarlo ahorita de lado porque no se necesita, necesitamos respuestas. El ciudadano, estarás de acuerdo conmigo, necesita respuestas, quiere estar lejos de estos escenarios, como tú bien dices, y no estamos dando ninguna receta, pero si esto pasa al lado de una escuela, el resultado será catastrófico. Ya es catastrófico, pero sería muy, muy grave y con resultados incluso de imagen en el ámbito internacional, que de por sí ya estamos afectados, pues esto sería eh, de efectos muy fuertes para el propio gobierno, ¿no lo crees? Pues sí, sí lo creo. Efectivamente creo que esto va a traer consecuencias graves para todos, pero también lo que creo es que pues todo el mundo está cuidando pues su puestecito, ¿no? Donde los agarra en medio de una reforma judicial y unos cambios bastante profundos para el país, ¿no? Donde también hay que decirlo, hay una planadora de Morena que no está admitiendo ninguna voz discordante, ¿no? Y creo que esto va a traer consecuencias muy graves. Me parece a mí
que la política no se está dando en los espacios donde habitualmente estamos acostumbrados a verla. La política creo que ahora se está jugando en las calles, ¿no? Ajá. Y ayer lo confirmaba con una nota de la compañera, de alguna compañera de Imagen Televisión, sí, de Imagen Televisión o de Radio Fórmula, sí, creo que de Radio Fórmula. Una Ujú. compañera, le relataba la nota a Ciro Gómez Leiva en la mañana y le decía: "Bueno, es que nosotros estábamos esperando que se armara la discusión en el Senado para aprobar el asunto de la reforma judicial y el asunto donde, el tema de, la presidenta Claudia Sheinbaum, que manda una iniciativa para decir, pues no se puede meter ningún amparo que vaya en contra de la Constitución". Entonces, ella relataba la escena y decía, bueno, pues es que todos los reporteros acostumbrados nosotros a que después de esto va a haber una sesión larguísima donde habrá discusiones, nos quedamos con las ganas porque simplemente no vimos, todo pasó prácticamente con la planadora de Morena y con los votos de Morena y nadie, la oposición, los partidos de oposición, bueno, ni siquiera hubo discusión en tribuna. Entonces, en esos escenarios donde nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver el Ujú. debate y la oposición, el tema, bueno, relataba ella, decía, bueno, ni Ricardo Anaya, Ujú. panista de hueso colorado que se fue al autoexilio mientras estuvo Andrés Manuel López Obrador, bueno, ni siquiera él tomó la tribuna para discutir absolutamente nada, ¿no? Ujú. Entonces, y Ciro Gómez Leiva decía, bueno, entonces, ¿dónde está la oposición? Pues la oposición a mí me parece que está en la calle. A mí me parece que la oposición está en un coche bomba, en 2 coches bomba que le estallan en la cara a la presidenta y que crean, pues, por lo menos de manera momentánea, un tema de crisis, gubernamental, ¿no? A nivel Ujú. local y a nivel regional y a nivel federal, ¿no? Esa es la discusión, ahí está la respuesta, ¿no? Si lo hicieron criminales o no, a mí me parece que los grupos del crimen organizado están tomando ya un foco mediático ya de manera muy preponderante, donde están contestando las iniciativas o lo que manda la presidenta Claudia Sheinbaum, en este caso, ahí está la respuesta. Ujú. No hay otros escenarios como habitualmente lo estábamos acostumbrados a ver. Ahí está la respuesta, esa es la discusión, ese es el tema, pues, a deliberar, ¿no? Y pues agárrate porque quién sabe qué más vamos a vivir durante los próximos meses, durante los primeros 100 días de este gobierno, ¿no? Ok, recordemos que estamos pasadas las 3 semanas del inicio de gobierno de Claudia Sheinbaum, y yo lo que puedo percibir de esto que comentas es que efectivamente Morena, es una aplanadora, es un carro completo, sin duda, tiene mucha fuerza política, y del otro lado no solamente vemos una oposición opaca, sino, que, es muy blandengue. ¿En qué sentido? Pues, es que no llegaron parlamentarios, llegaron gente que negoció. Y tan es Ujú. así y tan es así que una traición de la oposición les dio la mayoría calificada a Morena. No se la dio el pueblo de México como tanto pregonan. Hay que quitarnos esas ideas, en el léxico de los morenistas, como Gerardo Fernández Noroña, se dice: "Es que el pueblo de México le dio la mayoría calificada a Morena". No es cierto. La mayoría calificada se las dio un traidor veracruzano de apellido Yunes. Él se sumó a las filas de Morena, por eso le decían que era Judas, que era no sé qué, un traidor, un vendepatrias, eso es lo que terminó siendo. Esa traición fue lo que le dio la mayoría completa al partido Guinda y al bloque Guinda con todos sus amigos, satélites. Es decir,
El tema es más, si hubiera una oposición realmente comprometida con esto que tanto pregonan de tener ideales, de tener principios, ninguno se hubiera vendido. Y ahí sí que se agarre Morena, porque con esos les da la discusión. Entonces, justamente ahorita hay una gran deuda de compromiso político y los mexicanos, pues sí estamos viendo que está muy desmejorada la oposición y queremos también que haya un contrapeso y que se le compita y tal. Pero la verdad, ahora sí que la caballada anda súper flaca. O sea, si están los dirigentes de los partidos metiendo a sus hermanos y a sus familiares a chambear, pues es que ¿quién va a llegar ahí? ¿Quién va? Se necesita gente que realmente se la crea y que tenga compromiso con este país, porque lo que estamos viendo, pues son, pues en lugar de servidores, estamos viendo serviles, y eso es lo que tiene atorado a la oposición. Por eso no existe la oposición. Y este es el ejemplo claro, no tiene la mayoría calificada. No se la dio el pueblo de México, esa es una falsedad. El pueblo de México no se la dio un acto de negociación y corrupción, a final de cuentas. Es correcto, a mí me parece que digamos, el mérito de este gobierno es que le ha quitado a la oposición el micrófono, las ganas, le ha quitado absolutamente todo para discutir y, bueno, ni siquiera en los tiempos más oscuros del PRI, ¿no? Ajá. Había esta pasividad, ¿no? Para ver pasar los eventos y pues resignarse, ¿no? No, Pues y a que tú, y tú pase la ves, ganadora por encima. y tú ves a las diputadas y a las senadoras, estoy hablando de Lili Telles, panista, Cintia López Castro del PRI, que parece que son muy incendiarias, pero realmente no traen esencia. Es decir, lo que demandan realmente no tiene tanto sustento y no conquistan a la gente, no viven lo que vive la gente, no tienen las preocupaciones que tiene la gente. Están hablando, por ejemplo, de dictaduras y vienen y dicen, estamos en una dictadura. A ver, no tiene sentido político, por eso no tienes alcance, por eso no tienes mayor trascendencia estos comentarios y por eso se percibe, efectivamente ellas creen que son incendiarias y a lo mejor lo son, pero realmente el tema no tiene sustento y no trasciende por eso, es decir, no logran hacer clic con las preocupaciones que tienen las personas y van y hablan en sus términos políticos y pues realmente los ciudadanos no se sienten reflejados en eso. Ese es el gran aporte que yo creo pudo hacer Andrés Manuel López Obrador. Logró conquistar a la gente para decirle, mira, tu preocupación es esta, les hizo todo un dibujo, ¿eh? Todo un mapamundi de preocupación, y mira, esta es la mafia del poder, y estos son los malos, nosotros somos los buenos. Queremos combatir la corrupción porque ese es el peor mal. ¿Se destruyó la corrupción en este tiempo? No. Se trata entonces de legisladoras que tienen mucha idea, pero esa idea no comulga con lo que la gente siente, y ahí está el verdadero tropiezo de la disqueoposición, en el sentido de que no se supo elegir, llegaron a negociaciones, acordaron, y este es el resultado, una oposición, la verdad, bastante blandengue y bastante suavecita, Dalia. Pues es correcto, coincido con tu apreciación y me parece que apenas vamos empezando a ver lo que será este gobierno, ¿no? La línea que va a seguir. No hay que olvidar que los primeros 100 días para cada gobierno suelen ser determinantes. Y bueno, pues apenas llevamos, todavía no llevamos ni 30 días en el poder con esta nueva presidenta, emanada de un partido hegemónico que se convirtió y agarró una fuerza brutal en menos de una década. Y pues aquí estamos estacionados, sigamos observando cómo es que se desarrolla en varias materias, ¿no? En la materia de seguridad, en las cosas que le importan de manera global a este país, en materia de seguridad, en materia económica,
en materia de relaciones internacionales, en materia de transparencia. Todavía hay otra batalla que está por definirse, ¿no? Para cualquier democracia de cualquier país es fundamental el asunto de la transparencia y creo que esa batalla está por darse, pero pues está creo que más que cantada, ¿no? Y ahí, bueno, pues vamos inmiscuidos los medios de comunicación en términos generales Sí, y pues no le veo mucha alternativa, aunque veamos también pues qué es lo que proponen. Por ejemplo, si van a desaparecer un organismo tan importante como es el INAI, que no tan solo sirve a los periodistas, sino también al público en sí. general para conocer a fondo datos como el de México Evalúa, como los que presentan en esta ocasión, pues quiero ver entonces qué alternativa nos van a dar para poder seguir presentando cosas que encontramos y que hay que decirse, y historias que hay que contar, hay que contrastar y hay que definir. Oye, estaría buenísimo que nos echáramos una charla acerca de la desaparición del INAI. Tendremos que abordarlo ahí el experto eres tú, por supuesto. No, para nada, pero me gusta mucho preguntar y hay que hablar sobre ese tema. Sí, la verdad es que sí tenemos que abordarlo de una manera para explicárselo a los seguidores, para que sepan ellos qué se está jugando, para que Claro. estemos conscientes pues, todos de lo que va a pasar, porque va a pasar. Me parece que ante esta planadora que estamos viviendo, la verdad Sí, es que pues, también es nos va a llevar inminente. entre las patas, ¿no? Y Ajá, entonces hay que conocer y hay que saber qué es lo que estamos perdiendo, qué ajá. habíamos ganado, qué estamos perdiendo y pues ahora qué nos vamos a enfrentar, ¿no? ¿Cuál va a ser la alternativa, ¿no? Porque también, si bien es cierto es que es una herramienta que usamos mucho los periodistas, también la sociedad civil empezaba ya a usarla. Hay una estadística muy importante que cuando lo presentemos, la presentamos aquí para que ustedes la conozcan, Sí, de cómo ha sido utilizado el INAI, los órganos de transparencia, a lo largo desde su creación a la fecha, y con quién lo usa más, ¿no? Eso es ujú, un dato muy interesante, y si bien en un principio, en un momento dado, lo usábamos mucho los periodistas, ahora empezaba a cobrar terreno la gente pues común y corriente que necesitaba saber un dato de su gobierno, de sus sí. funcionarios públicos o de la dependencia que Sí, acuérdate que el INAI te puede, sobre todo una solicitud de información ante la Plataforma Nacional de Transparencia, por ejemplo, en el caso de los datos personales, te ayuda, por ejemplo, a conseguir una cédula profesional, te ayuda a obtener una, tu expediente de salud. Hay muchos casos, pero sí, evidentemente la desaparición del INAI es inminente. No hay forma, ni siquiera se va a discutir, va a ser un acto de machetazo. Entonces va a ser muy interesante porque justo me llama mucho la atención también una declaración que hizo la señora presidenta Claudia Sheinbaum, donde dice que la transparencia no desaparece, que lo que desaparece es el INAI. A mí me llena de cierta tranquilidad, no quiero decir que, ay, qué bueno, pero por lo menos que ya lo haya dicho, significa que habrá mecanismos. Que esos mecanismos sean los mejores, no lo creo, pero también el INAI tenía muchas fallas. Entonces va a estar muy interesante y muy rica la conversación, Dalia. pues el día que quieras lo preparamos y se lo presentamos a la gente Bueno, aquí. por lo pronto acabamos esta charla. Le agradecemos mucho a las personas que nos escuchan. Por favor, háganos el favor de suscribirse y aquí hay dato encerrado.